¿Por qué sucede esto? Tal vez, al levantarse por la mañana, muchas personas sienten ese impulso casi automático de revisar su teléfono o buscar una taza de café como si eso pudiera devolverles el control. Pero en realidad, lo que están intentando es anestesiar las secuelas emocionales del día anterior. Lo que no se resolvió emocionalmente ayer no desapareció, se almacenó. Cada emoción deja una huella bioquímica en el cuerpo. No es solo algo que sentimos, es algo que literalmente nos afecta a nivel celular. Cuando sentimos ansiedad, no es solo un estado mental pasajero. Se desencadena una tormenta interna de hormonas como el cortisol, la adrenalina y la norepinefrina. Este cóctel químico no solo altera nuestro estado emocional momentáneamente. Si este patrón se repite con frecuencia, nuestras células empiezan a ajustarse a esa realidad interna. Es como si el cuerpo se acostumbrara a vivir en un entorno interno de alarma constante. Y cuando esto ocurre, aunque el entorno externo esté en calma, el caos sigue activo en nuestro interior como una alarma que no se apaga aunque ya no haya peligro. Por eso muchas personas que conviven con la ansiedad crónica confiesan con sinceridad: no sé por qué me siento así. Y lo dicen con total verdad. El pensamiento que originó ese estado tal vez ya no esté presente, pero el cuerpo sigue operando bajo su efecto. Es como si el subconsciente siguiera ejecutando un programa silencioso en segundo plano, aunque la mente consciente ya no lo recuerde. Es un mecanismo profundamente arraigado. Con el tiempo, el cuerpo se vuelve más eficiente en manifestar ansiedad que la propia mente en pensar pensamientos ansiosos. La ansiedad deja de ser una elección o una reacción ante algo concreto. Se convierte en una respuesta automática. Ya no se trata de pensamientos que provocan estrés, sino de un cuerpo que espera ese estrés y lo reproduce por defecto. En este punto, el cuerpo ha asumido el liderazgo sobre la mente. Imagina por un momento que el cuerpo y el cerebro están en una relación simbiótica. El cerebro lanza un mensaje, el cuerpo lo traduce en sensaciones y esas sensaciones son captadas nuevamente por el cerebro, que responde con más pensamientos alineados a esa emoción. Así se crea un ciclo interminable. Si el pensamiento tiene una raíz de miedo, se genera una emoción de ansiedad. Esa ansiedad refuerza el pensamiento temeroso y se vuelve un bucle repetitivo. Cuando este proceso se ha repetido muchas veces, ya ni siquiera es necesario pensar para sentir ansiedad. Simplemente uno es ansiedad. El cuerpo ha automatizado el patrón. Y cuando esto pasa, cuando el cuerpo toma el rol dominante, empieza a tomar decisiones por nosotros. Pero aquí es donde aparece una verdad poderosa. Nadie nace así. Nadie llega al mundo imaginando tragedias o esperando peligros detrás de cada esquina. Esa manera de vivir no es innata. Es el resultado de aprendizajes inconscientes, de impactos emocionales repetidos, de modelos de conducta que absorbimos de nuestro entorno, ya sea por necesidad de sobrevivir o por imitación de quienes nos criaron. Y lo más importante, si lo aprendimos, también podemos desaprenderlo. No estamos condenados a vivir en ese estado. El primer paso hacia la transformación es desarrollar conciencia, despertar, empezar a notar esos momentos en los que el cuerpo genera ansiedad sin que exista un verdadero motivo externo. No se trata de culparse, sino de interrumpir un sueño en el que llevamos demasiado tiempo atrapados. Comenzamos a identificar esa opresión en el pecho no como algo que somos, sino como una respuesta automatizada, un patrón que el cuerpo ha memorizado y ejecuta sin permiso. Y en el instante en que lo reconoces por lo que realmente es, ya no estás atrapado dentro de ese estado. Has pasado a ser el observador, y al observarlo sin juicio se abre una brecha, una posibilidad.
En ese pequeño momento de presencia se revela una nueva opción. Puedes respirar en vez de dejarte arrastrar por la angustia. Puedes permanecer inmóvil, presente, en vez de reaccionar de forma automática. Esa interrupción del patrón es un acto de poder interno. Es ahí donde recuperas el control, donde retomas tu lugar como la conciencia que dirige la mente y el cuerpo, en lugar de ser dominado por ellos. Es justo ahí, en ese espacio entre el estímulo y la reacción, donde nace la verdadera transformación. No se trata de vigilar cada pensamiento como si fuera una amenaza, sino de habitar esa conciencia silenciosa que los observa. No se trata de enfrentar al cuerpo, sino de reeducarlo, enseñarle una nueva forma de sentirse, una emoción distinta con la que pueda identificarse, porque el cuerpo no es el enemigo, es un aprendiz. Solo está replicando lo que ha aprendido a lo largo del tiempo. Reproduce la química que más se ha reforzado. Si esa química ha sido miedo, ansiedad o impotencia, el cuerpo ha construido una identidad basada en esos estados. Pero si comienzas a introducir la calma, la atención plena y la posibilidad de un nuevo camino, el cuerpo también lo absorberá. Reaccionará con la misma fuerza, solo que desde un lugar distinto. La transformación no suele venir acompañada de fuegos artificiales. Es silenciosa. Aparece como una pausa apenas perceptible entre lo que sucede y cómo respondes. En ese microsegundo donde reconoces la tensión habitual en el pecho, el torbellino mental o esa urgencia emocional por actuar, ahí es donde todo puede cambiar. Puede ser algo tan simple como una palabra mal entendida, una mirada que te recordó algo del pasado o incluso nada concreto. Pero tu sistema nervioso ya se prepara para responder como lo ha hecho miles de veces. Es como un guión interno que se repite con los mismos componentes químicos, las mismas emociones, los mismos gestos. Y si en ese instante logras simplemente darte cuenta sin reaccionar como siempre, has creado una fractura en el bucle. Los ciclos de pensamientos negativos no son solo malos hábitos, son conexiones neurológicas profundas que se han fortalecido con el tiempo. Cuando piensas de forma repetitiva, tus neuronas se comunican con más eficiencia. Literalmente, el cerebro se reorganiza para facilitar ese pensamiento. Cuanto más activas los circuitos del miedo o la duda, más accesibles se vuelven. Se transforman en autopistas mentales. Pero eso no sucede porque esos pensamientos sean verdad o inevitables. Sucede porque son conocidos. El cerebro no está diseñado para buscar lo mejor para ti. Está programado para buscar lo que ya conoce. Por eso, los pensamientos negativos, por dañinos que sean, pueden resultar extrañamente reconfortantes. Nos aferramos a ellos porque son los relatos que más hemos repetido. Nunca mejoraré, siempre me pasa lo mismo, algo malo va a ocurrir. No son profecías, son hábitos mentales que se han grabado a fuego por pura repetición. Romper este ciclo no empieza por forzarte a pensar cosas positivas. Eso puede venir después. El primer paso es observar los pensamientos negativos sin dejar que se apoderen de ti. No es el pensamiento lo que te arrastra, sino el hecho de identificarte completamente con él. Es la conciencia detrás del pensamiento lo que disuelve su poder. Cuando surge ese viejo eco, no puedo con esto, o no estoy a salvo. En vez de reaccionar desde el miedo corporal, haces una pausa. Te conviertes en testigo, te conviertes en el testigo. En neurociencia esto se llama metacognición, la capacidad de pensar sobre lo que estás pensando, y es una de las herramientas más poderosas que existen para transformar tu vida desde dentro. Cuando eres capaz de mirar un pensamiento sin reaccionar de inmediato,
sin dejarte llevar por él. La carga emocional que antes te arrastraba comienza a perder fuerza. Ya no estás alimentando ese circuito mental. Estás interrumpiéndolo, estás dejando de darle energía. Las conexiones sinápticas que antes se reforzaban con cada reacción, ahora se debilitan. Y en ese espacio nuevo, silencioso, aparece una elección diferente. Muchas personas preguntan, ¿cómo puedo detener los pensamientos? Pero esa no es la meta. Detener los pensamientos es imposible. El objetivo real es dejar de identificarse con aquellos que ya no te sirven, que ya no te representan. Tú no eres tus pensamientos, eres la conciencia que los presencia. Y cuando ese cambio ocurre, cuando dejas de creer que lo que piensas define quién eres, incluso los patrones más arraigados empiezan a desvanecerse. Algo que la mayoría de la gente no sabe es que tu cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado. Si piensas en algo que te da miedo, tu cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo aquí y ahora. Las mismas hormonas se liberan. La misma alarma interna se activa. El mismo sistema de lucha o huida entra en acción. Pero lo fascinante es que lo contrario también es cierto. Cuando observas ese pensamiento temeroso, sin reaccionar, le estás enviando una señal distinta al cuerpo. Le estás diciendo, estamos a salvo incluso con esta idea presente, y eso cambia todo. Es el primer paso para reprogramar el subconsciente. No se trata de luchar contra los pensamientos, ni de reprimirlos. Se trata de permanecer en calma mientras están ahí. Esa calma es la que rompe el ciclo. Esa neutralidad es la que reconfigura el circuito. Y mientras más lo haces, más natural se vuelve. Tu cerebro empieza a adaptarse. Comienza a organizar nuevas conexiones donde la conciencia dirige y la reacción deja de tener el control. No es una metáfora espiritual, es biología pura. Imagina esto. Cada vez que eliges no caer en la espiral, cada vez que decides observar en vez de alimentar el pensamiento, estás literalmente moldeando tu cerebro. Estás esculpiendo una nueva ruta. Al principio se siente extraño, antinatural. El cuerpo protesta, quiere la dosis química de ansiedad a la que está acostumbrado, pero con el tiempo lo nuevo se vuelve familiar. Se forma un nuevo bucle, uno basado en la presencia, en la serenidad, en la no reacción. Romper el ciclo no es un acto aislado, requiere constancia. No se trata de hacerlo una vez y esperar resultados inmediatos. Es un entrenamiento, un tipo de disciplina mental y emocional, como fortalecer un músculo. Cuanto más practicas, más fuerte se vuelve tu capacidad de estar consciente. Hoy puedes detectar un pensamiento negativo. Mañana, 5. Y en una semana podrías estar notando docenas y eligiendo no convertirte en ellos. Cada vez que lo haces, abandonas el piloto automático. Das un paso hacia la maestría interior. Este camino no es sobre negar lo que sientes. No se trata de fingir que no hay miedo, ira o inseguridad. Se trata de no convertirte en esas emociones, de no permitir que dicten tus actos. El bucle se alimenta cuando reaccionas sin pensar. Pero en el instante en que lo observas con presencia, recuperas tu poder. Le quitas el combustible al fuego. Le estás mostrando al cerebro que ese patrón ya no tiene razón de ser. Y poco a poco la mente empieza a escuchar. El cuerpo empieza a responder de otra forma. El ciclo empieza a romperse. Has pasado tanto tiempo recordando el pasado que tu cuerpo se ha convertido en una enciclopedia viviente de tus viejas emociones. Cada pensamiento que has tenido, cada emoción que has sentido y cada experiencia que has atravesado ha dejado una huella química en tu cuerpo. Tu historia no vive solo en tu mente, también está impresa en tu biología. Y sin darte cuenta,
Cada mañana despiertas y comienzas a recorrer el mismo camino neuronal de siempre. Piensas los mismos pensamientos, sientes las mismas emociones, actúas de las mismas maneras y como se ha vuelto rutina, lo confundes con tu identidad. Crees que eso eres tú, pero en realidad no es quien eres. Es simplemente quien has sido hasta ahora. El problema surge cuando vives guiado por las emociones del pasado. Culpa, vergüenza, miedo, ansiedad, arrepentimiento. Son estados que programan a tu cerebro y a tu cuerpo para esperar más de lo mismo. Sin saberlo, estás afinando tu mente para sintonizar con una realidad que ya se fue. Te estás preparando para revivir lo que ya terminó. Y así, el futuro no se convierte en una posibilidad nueva, sino en una repetición disfrazada del pasado. Los mismos patrones se reciclan. Las mismas dinámicas se presentan con caras distintas. Las mismas limitaciones regresan, solo que con otro nombre. Y cada vez que eso sucede, refuerzas la creencia de que nada cambia de verdad. Pero aquí está lo crucial. El cerebro no diferencia si tus pensamientos están enfocados en lo que fue o en lo que vendrá. Él solo reacciona a lo que le das. Si piensas algo estresante, libera las sustancias del estrés. Si piensas algo inspirador o alegre, libera señales de bienestar. Tus pensamientos son el idioma que entiende el cerebro. Tus emociones son el idioma que habla tu cuerpo. Y juntos crean tu estado de ser. Cuando ese estado se repite lo suficiente, se convierte en tu personalidad. Y tu personalidad moldea la realidad personal que experimentas. Por eso, la clave de una verdadera transformación no está en arreglar el pasado, está en construir una conexión emocional con el futuro, con una versión de ti que todavía no has vivido, pero que puedes empezar a practicar desde ahora. Esto no es pensamiento ilusorio ni fantasía. Es entrenamiento mental y emocional. Es una reprogramación consciente. Cuando empiezas a imaginarte a ti mismo sin las cadenas del miedo, sin los límites heredados, sin la historia antigua que te persigue, algo increíble ocurre. Activas nuevas conexiones en tu cerebro. Zonas que estaban dormidas comienzan a encenderse. Áreas de creatividad, motivación, confianza y posibilidad se despiertan. Y con la repetición, esas nuevas rutas mentales empiezan a sentirse más reales que el pasado al que estabas acostumbrado. Comienzas a redibujar tu identidad desde un nuevo plano. Y si eres capaz de sentir, de verdad, las emociones de ese futuro deseado en el momento presente, algo profundamente biológico ocurre. Tu cuerpo empieza a creer que esa realidad ya está en marcha. Gratitud, paz interior, entusiasmo, empoderamiento. Esas no son solo emociones agradables, son instrucciones bioquímicas que informan a tu organismo que ha salido del pasado y ha ingresado en un nuevo estado del ser. Ese instante marca un punto de inflexión. Dejas de definirte por las cicatrices del ayer y comienzas a modelarte según la visión inspiradora de tu porvenir. Y esto no es simplemente un concepto filosófico o metafísico, es fisiología pura. Tu cuerpo, neuroquímicamente hablando, no distingue entre una experiencia real y una vividamente imaginada. Cuando encarnas con profundidad emocional una escena futura, cuando no solo la visualizas, sino que la sientes, desencadenas reacciones químicas que activan los mismos centros cerebrales y corporales que si esa situación ya estuviera ocurriendo. Comienzas a inundar tu sistema con dopamina, serotonina, oxitocina, los verdaderos pilares biológicos de la alegría, la conexión auténtica y la sanación celular. Y cuando esas emociones elevadas se experimentan con consistencia, tus genes lo registran como una nueva señal ambiental. En otras palabras, estás
informando a tu biología que un nuevo entorno ha llegado, aunque el mundo externo aún no lo haya reflejado. Aquí es donde se produce la magia del cambio verdadero. Dejas de esperar que la realidad se transforme para sentirte diferente. Empiezas a convertirte tú en la transformación. Este es el núcleo de la verdadera alineación con tu futuro. No visualizas para huir de tu presente. Visualizas para convertirte en la versión evolucionada de ti mismo. Ensayas mental y emocionalmente ese futuro tantas veces que comienzas, sin darte cuenta, a tomar decisiones, a actuar, a expresarte desde esa nueva identidad. El futuro que antes parecía lejano se convierte en una verdad incorporada. Y entonces, por la ley de coherencia, tu entorno empieza a reestructurarse para reflejar ese nuevo estado vibracional. Sin embargo, la mayoría de las personas despiertan y de inmediato se reconectan con lo conocido. Miran el celular, recuerdan sus problemas, activan las mismas preocupaciones, se identifican con el mismo personaje de siempre. El cerebro, al repetir esa rutina, reconstruye la arquitectura neuronal del ayer. La firma emocional de sus mañanas no es nueva. Es una copia del pasado. Pero si eliges despertar y sintonizarte con tu futuro en lugar de tu historia, si te das el espacio para sentarte en quietud y preguntarte con honestidad, ¿cómo se sentiría ser completamente libre? ¿Cómo se sentiría vivir con plenitud? ¿Cómo sería sentir paz sin importar lo que ocurra afuera? En ese momento, estás entrenando a tu cerebro y cuerpo para esperar un mañana radicalmente distinto. Y cuando el cuerpo se habitúa a estas emociones elevadas, comienza a desearlas. Se despierta anticipando lo desconocido. Ese es el punto exacto en el que inviertes la dirección del sistema. Ya no estás atado a la química de la supervivencia. Ahora estás biológicamente inclinado hacia la química de la creación. Pasas del deseo pasivo a la certeza encarnada. Dejas de reaccionar ante el entorno y comienzas a generarlo desde dentro. Ya no necesitas evidencia externa para sentirte bien. Te sientes bien primero y luego la evidencia aparece. Esa es la diferencia profunda entre vivir desde la causa y vivir desde el efecto. Y cuando encarnas esta comprensión, dejas de repetir el pasado y comienzas a esculpir con intención la realidad que mereces. Una forma de vivir te empodera, la otra simplemente reacciona. Y aquí es donde empieza el verdadero trabajo, un entrenamiento mental constante, una educación emocional profunda, una alineación espiritual consciente. Todo esto está disponible para ti en el preciso instante en que decides dejar de vivir desde la memoria y empiezas a vivir desde la visión. Muchas personas intentan salir de la ansiedad pensando. Tratan de calmarse hablándose con lógica, de razonar su tristeza, de argumentar en contra de su rabia. Pero hay una verdad fundamental que debemos comprender. Cuando el cuerpo está sumido en un estado emocional elevado, la mente no lidera, la mente obedece. No puedes pensar por encima de cómo te sientes sin antes cambiar el estado interno desde el cual estás operando, porque la emoción, en su esencia, es energía en movimiento. Y cuando te encuentras atrapado en el ciclo de supervivencia, ya sea lucha, huida o parálisis, ya no estás en modo de creación, estás en modo de protección. Y el objetivo del modo protección es simple: sobrevivir ahora, entender después. En estados de miedo o ansiedad, el cerebro se enfoca como un láser en detectar amenazas. Revive el pasado o imagina futuros peligrosos. Tu ritmo cardíaco se acelera, la tensión invade tus músculos. La respiración se vuelve corta y superficial, las ondas cerebrales cambian, tu campo energético se contrae y de repente el mundo
exterior se siente más real y poderoso que tu mundo interior. Pero esto no es una metáfora espiritual, es fisiología. Tu cuerpo está simplemente respondiendo a una señal. Y si deseas superar ese programa automático, la transformación no comienza en la mente, comienza en el cuerpo. Tu estado de ser es una sinfonía entre tu postura física, tu forma de respirar, tu enfoque, tu química interna y tu energía vital. Si te mantienes todos los días en la misma postura, hombros caídos, pecho cerrado, mandíbula tensa, estás enviando constantemente señales al cerebro que reafirman el estado emocional al que estás acostumbrado. Tu cuerpo le dice a tu mente: esto es real. Si te mueves como alguien derrotado, tu mente lo cree. Si respiras como alguien ansioso, tu mente buscará motivos para sentir miedo. Pero cuando interrumpes ese patrón, cuando decides respirar distinto, estirarte, abrir el pecho, mover tu energía, estás rompiendo el ciclo. Comienzas a enviar una nueva señal al cerebro. Algo distinto está ocurriendo. Ese cambio puede suceder en cuestión de segundos. Una inhalación profunda, una exhalación lenta, sacudir tus extremidades, un movimiento repentino, un acto consciente de alinear tu columna, relajar los hombros y levantar la mirada. Estos gestos físicos se convierten en puertas de entrada a estados mentales superiores. El sistema nervioso está siempre escuchando. El subconsciente siempre observa. No solo graba lo que piensas, graba lo que haces. Y si cada día eliges actuar en contradicción con el miedo, la ansiedad o la impotencia que has memorizado por años, estás reprogramando tu sistema. Le estás diciendo al cerebro: ya no soy quien era. Le estás diciendo al cuerpo: ahora estamos a salvo. Y cuanto más lo repites, más rápido los viejos patrones pierden su fuerza. El movimiento se convierte en medicina. La respiración en un puente hacia el equilibrio. Cuando te levantas, estiras, caminas, bailas o corres, estás activando regiones del cerebro ligadas al crecimiento, al equilibrio y a la expansión de la conciencia. Cuando practicas respiración consciente, empiezas a regular el sistema nervioso autónomo. Estás enviando una señal clara. Es seguro relajarse. Es momento de volver al centro. El pasado ya no está ocurriendo. Y lo que realmente hace poderoso este proceso no es el movimiento por sí mismo, sino la intención que lo guía. Cuando te mueves con propósito, para liberar energía, para abrir el corazón, para disolver el miedo, te conviertes en el creador de tu experiencia. Ya no estás viviendo tu vida como un efecto secundario. Estás tomando el control. Estás diseñando activamente cada parte de tu realidad. Estás usando tu cuerpo no solo para sobrevivir al momento, sino para elevarlo. Lo estás convirtiendo en un canal de transformación, interrumpiendo lo conocido para abrir espacio a lo desconocido. Mientras la mayoría espera sentirse bien para actuar distinto, tú eliges actuar distinto para sentirte bien. Ellos esperan que algo cambie afuera, que una situación mejore, que alguien les dé afecto, que la ansiedad desaparezca por sí sola. Pero la energía no se mueve así. La emoción no se transforma mientras esperas. Se transforma cuando tomas una decisión firme, una elección consciente, actuar por encima del entorno, por encima del estado de ánimo, por encima de los hábitos condicionados. Esa elección es el inicio de una cadena poderosa, porque cuando eliges conscientemente, la energía se eleva, y cuando la energía se eleva, el cuerpo la sigue, y luego la mente sigue al cuerpo. Imagina despertar por la mañana, y en lugar de agarrar el teléfono, de permitir que la mente vuelva a los patrones de ayer, decides crear tu estado desde cero.
Tomas 3 respiraciones profundas. Estiras tu cuerpo con intención, como si cada fibra supiera que está abriendo espacio para una nueva versión de ti. Pones música que expande tu corazón. Sonríes, aunque no lo sientas del todo, porque sabes que hasta un gesto físico puede despertar emociones dormidas. En ese instante, no estás simplemente preparándote para el día. Estás activando una nueva personalidad. Estás enviando una señal clara al universo. Ya no soy la reacción de mi pasado. Estoy ensayando mi futuro. Y cuanto más repites esta práctica, más familiar se vuelve ese nuevo estado. El cuerpo comienza a anhelar esa energía. Empieza a pedir movimiento, apertura, conexión, y ya no busca tensión, miedo o cierre. Las emociones elevadas empiezan a ser las nuevas memorias del cuerpo. Las células lo notan. Tu química interna se ajusta, tu sistema inmune se fortalece y el cerebro empieza a reconectarse, no para sobrevivir, sino para crear. Te vuelves adicto, pero a algo distinto, a la claridad en lugar de la confusión, al poder interior en lugar de la impotencia, a la creación consciente en lugar de la reacción automática. Porque cada pensamiento que piensas, cada emoción que eliges sentir y cada acción que repites está construyendo tu identidad. No es lo que haces una sola vez lo que te define. Es lo que haces todos los días, incluso cuando nadie te ve, especialmente cuando nadie te ve. La mayoría espera que el mundo cambie para sentirse distinto. Pero la transformación auténtica comienza cuando tú decides cambiar internamente y lo sostienes una y otra vez hasta que esa decisión moldea la forma en que te percibes. Porque la identidad no es algo con lo que naciste, es algo que construiste. La mayoría de las partes que consideras como yo fueron armadas con piezas del entorno, de tus experiencias pasadas, de lo que otros esperaban de ti y de los hábitos emocionales que repetiste por años. Si llevas mucho tiempo sintiéndote ansioso, llega un punto en que dejas de decir «siento ansiedad» y comienzas a decir «soy ansioso». Lo integras como parte de tu personalidad. Y lo mismo pasa con la tristeza, la duda, la rabia o cualquier otro estado que has repetido hasta hacerlo parte de tu hogar emocional. Pero aquí está lo poderoso. Si fue la repetición la que construyó tu identidad actual, entonces es la repetición lo que puede crear una completamente nueva. La constancia se convierte así en tu herramienta más poderosa de transformación. No se trata de intensidad ocasional, sino de presencia diaria, de aparecer una y otra vez, alineado con quien quieres ser, incluso cuando no te apetece, especialmente cuando no te apetece, porque justo en los momentos donde más difícil se hace actuar distinto, es donde el cambio tiene más poder. Cuando despiertas y eliges conscientemente observar tus pensamientos, cultivar emociones elevadas y mantenerte conectado con la visión de tu futuro, dejas de vivir bajo los programas inconscientes del pasado. Te conviertes en el arquitecto de tu realidad interna, y cuanto más te alineas con esa visión de futuro, más la fortaleces. Las neuronas que se activan juntas se conectan. Lo que antes parecía desconocido se vuelve familiar. Lo que al principio requería esfuerzo se convierte en algo natural. Imagina tu cerebro como un archivo viviente de todo lo que has aprendido, sentido y experimentado. Has sido moldeado por tu pasado, pero también es increíblemente plástico. Puede cambiar, puede reconfigurarse. Y lo hace a través de la repetición. Si realmente quieres transformar tu vida, el primer paso no está allá afuera, está en tu mente. Para cambiar tu mente, debes exponerla a algo más grande que los hábitos que ha memorizado durante años. Esto no se logra con un acto heroico de voluntad de un solo día,
Se cultiva poco a poco, eligiendo a diario pensar más allá de tu entorno, más allá de tus circunstancias, más allá de tu propia historia. Al principio puede parecer que estás fingiendo. Te sientas a meditar, a visualizar, a repetir afirmaciones, y una voz en tu interior susurra: esto no está funcionando. Sigues siendo el mismo, pero esa voz no es la verdad. Es el eco del viejo yo, que intenta aferrarse. Es la memoria del pasado resistiéndose al cambio. Es la incomodidad de lo nuevo. Y justo ahí es donde la constancia se vuelve sagrada. Cuando persistes más allá de la duda, más allá de la resistencia, más allá de la incomodidad, estás enviando una señal clara a tu mente y a tu cuerpo. Este nuevo estado es seguro. Esta nueva identidad es real. Esto es lo que elijo ser. La identidad no es solo una idea abstracta, es un estado vibracional. Y cuanto más ensayas emocional, energética y físicamente ese nuevo estado del ser, más tangible se vuelve. Empiezas a notar pequeños cambios en cómo hablas, en cómo reaccionas, en cómo te comportas. Dejas de responder desde la memoria y comienzas a actuar desde la visión. Dejas de reforzar el pasado y comienzas a emitir la señal del futuro. Ese tú que has estado visualizando, ese ser sereno, libre, creativo, en paz y seguro, no es un sueño irreal. Es una versión de ti que ya existe en el campo cuántico de las infinitas posibilidades. Pero para que esa versión se manifieste en tu realidad física, debes empezar a encarnarla. No algún día, sino ahora, porque todo comienza con pequeñas acciones diarias, sostenidas con intención. Te sientas en silencio, respiras a través de la resistencia, practicas la gratitud con el corazón abierto, reescribes tu narrativa mental, detectas los pensamientos negativos antes de que se apoderen de ti, y una y otra vez vuelves a alinearte con tu yo más elevado. La repetición graba ese nuevo patrón. Al principio, los circuitos neuronales son débiles. El cuerpo intenta arrastrarte de nuevo a lo conocido, a las emociones de siempre. Pero cada vez que eliges volver a tu práctica, estás alimentando a tu nueva identidad. Y lo notas, ya no solo durante tu práctica espiritual, sino también fuera de ella. Caminas diferente, hablas con más presencia, tomas decisiones distintas y entonces el entorno empieza a notarlo. Ya no te perciben como esa versión de ti impulsada por el miedo, la duda o la inseguridad. Te perciben como alguien que vive desde la intención, desde la claridad, desde la coherencia. Porque dejaste de esperar que el mundo externo te diera permiso para sentirte completo. Decidiste sentirte completo primero, y el mundo empezó a reflejar esa plenitud de vuelta. El universo no responde a lo que deseas, responde a lo que eres, consistentemente, energética y emocionalmente. La constancia es el puente que vuelve permanente esa nueva identidad, no a través de la fuerza, sino a través de la frecuencia. No mediante el esfuerzo, sino mediante la alineación. Ya no solo practicas la paz, te conviertes en paz. No solo visualizas confianza, la encarnas, no deseas una transformación, la vives como si ya hubiese ocurrido, y entonces llega el día en que tu nueva identidad ya no es algo que buscas alcanzar, es simplemente quien eres al despertar. Claro, aqui está a última parte reescrita em espanhol, mantendo a linguagem autoral, coesa, expandida e com foco em alta retenção. Tu nunca nasciste para ser prisioneiro de tu própria mente. La ansiedade, os pensamentos negativos, os ciclos emocionales repetitivos no son lo que tú eres. Son patrones aprendidos, programas heredados, guiones que se han repetido tantas veces que el cuerpo los memorizó como si fueran verdad. Pero hoy
has recordado algo esencial. Tú no eres el pensamiento, eres la conciencia que lo observa. Tú no eres la reacción del cuerpo, eres la presencia que puede elegir una nueva respuesta. Cuando comprendes cómo el cuerpo puede apoderarse de la mente, también descubres que puedes recuperar el timón de tu vida. Cuando interrumpes el ciclo de la reactividad automática, recuperas el control del guión. Cuando piensas desde el futuro en vez de repetir el pasado, sintonizas con la energía de lo posible. Cada vez que eliges conscientemente cambiar tu estado, respirar de forma distinta, moverte con intención, elevar tu energía, estás abriendo la puerta a una nueva versión de ti. Y cuando lo haces una y otra vez, no de forma perfecta, pero sí consistente, tu identidad empieza a transformarse. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Esto no se trata de convertirte en alguien distinto. Se trata de recordar quién eras antes del miedo, antes de los automatismos, antes del ruido mental. Se trata de regresar a ese poder creativo que siempre ha habitado en ti, a esa inteligencia silenciosa, profunda, sabia, que nunca te ha abandonado, solo estaba esperando que la despertaras. Y cuando lo haces, cuando decides vivir desde ahí, practicarlo, encarnarlo, no solo cambias tus pensamientos, cambias tu destino. Si este mensaje te ha tocado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para seguir explorando juntos más sobre cómo crear tu mejor versión. Nos vemos en el próximo video.